Hola, ¿cómo están? El tema del día de hoy es ¿qué hemos aprendido? Es un breve ejercicio para analizar y reflexionar sobre los aprendizajes ya adquiridos. En la primera parte nos da la indicación que observemos las imágenes y nos dice que de esas imágenes expliquemos cómo estas costumbres se apropiaron de los elementos culturales españoles y los transformaron en un elemento mexicano. En la parte superior del lado izquierdo tenemos un dibujo parecido o una foto parecida a esta que está aquí. Si nos podemos dar cuenta, pues se refiere a lo que es un carnaval. Recordemos que el carnaval fue introducido por los españoles como parte de la religión católica. Pero aquí si nos damos cuenta, la apariencia del conquistador y lo que son sus ropas aluden al mexicano a que se burle del español, convirtiendo al español en un personaje satírico. Del otro lado tenemos una imagen que es como esta, en la cual nosotros nos podemos dar cuenta que son las costumbres o las tradiciones del Día de Muerto, y sabemos que estas costumbres son de origen indígena. Pero con la colonización, cuando llegaron los españoles, introdujeron elementos de la religión católica para hacer legítimo y darle sentido a esta tradición de mestizaje. En el número 2 nos da la indicación de redactar un texto que explique brevemente los principales hechos y procesos de la época virreinal con ciertas palabras, como vemos ahí: virreinato, ciudades españoles, colonización, encomienda, pueblo de indios. Entonces, con todas esas palabras, tú debes de realizar un breve texto en el cual expliques o tomes en cuenta el ámbito político, económico, el ámbito cultural, el ámbito social. En la número 3, en la pregunta 3 dice, responde qué importancia tuvo la extracción de metales preciosos para la corona española durante la época virreinal. Para poder contestar esa pregunta, regresemos al contexto europeo. Recordemos que Europa, en la época virreinal, existía una política económica que se llamaba el mercantilismo. Esa política le daba gran valor a todo lo que era el metal precioso, es decir, como el oro y como la plata. En la siguiente pregunta, que es la pregunta 4, nos dice, completa la tabla anotando según sea el caso las instituciones o prácticas a las que se refiere, así como sus características y problemas que cada una generó. Y nos dan un cuadro. En la primera parte, en la primera columna del cuadro, nos dice institución o práctica. Luego nos menciona características y posteriormente nos dice los problemas. En la columna del medio, en la número 2, dice características, que es la que ya tenemos escrita por default en nuestro libro. Tú debes de contestar en el mismo libro las respuestas. Y dice, la entrega de tierras y grupos indígenas a un español llamado encomendero, quien estaba a cargo de proteger y evangelizar a los indios a cambio de esto. Recibía los beneficios de su trabajo. Recordemos esa institución que el mismo nombre nos lo menciona, era la encomienda, como lo tenemos ahí en la imagen. Recordemos que dice, ¿cuál es el problema de esa encomienda? Pues recordemos que el problema es el gran maltrato hacia los indígenas, el acaparamiento de poderes locales en detrimento, por ejemplo, de las instituciones coloniales. Siguiente fila. Ahora nos da el problema y el problema nos dice, ocupación de tierras mediante la fuerza. Los indígenas fueron despojados de ellas. Recordemos que esta institución pues son las merced de las tierras. ¿Y cuáles son, dice, las características? Pues recordemos que las características era que estas tierras se les otorgaba a los conquistadores como recompensa por haber participado en la conquista. La siguiente columna ahora nos da por default la institución o la práctica y también nos da el problema. La institución o práctica nos dicen que es el repartimiento y el problema nos dice es la distribución impuesta por un juez repartidor y se prohibió en 1631. Ahora, nos falta ver cuáles son las características. Recordemos que este repartimiento era un grupo de indígenas que trabajaban en distintas empresas de los españoles a cambio de un sueldo. La siguiente columna nos dice que es el tributo.
y nos da por default también la característica y nos dice que es utilizar el sistema de recaudación indígena para el beneficio de la corona española. Y nos dice, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la población indígena debía pagar 2 tributos. ¿Cuáles eran esos 2 pagos? El primer pago se lo daban a los conquistadores, que aquí los tenemos, y el otro se lo daban a la corona, es decir, se lo llevaban al rey de España. La siguiente fila nos dice por default la característica que menciona. Es el centro urbano alrededor del cual se congregaban varias explotaciones mineras y que regulaban esta actividad. Se daba permiso de extraer metales preciosos a cambio del quinto real. Y pues todos sabemos que este agrupamiento alrededor, como lo estamos viendo aquí en la imagen, se daba en el Real de Minas. Y ¿cuál es el problema? Pues el problema es el desabasto de materiales necesarios para la extracción, como es el azogue, que aquí tenemos el azogue. Número 5 dice, explica las razones por las que se crearon las siguientes instituciones y cargos de gobiernos en Nueva España. Y nos dice gobernaciones y capitanías generales. ¿Por qué se crean? Básicamente se crean por la necesidad de liderazgo político en los territorios recién conquistados, que permitieron a los militares que fueran considerados como principal autoridad política en la Nueva España. Esta imagen que estamos viendo es lo que tiene que ver con la institución de la primera y la segunda audiencia. Recordemos que, como el nombre nos lo decía, la audiencia se creó para escuchar todas esas quejas que tenían los indígenas, que ya habíamos mencionado que en la primera audiencia pues era injusta, era cruel, en la segunda audiencia pues ya era un poco más piadosa con los indígenas, pero lo que nos preguntan aquí es ¿cuál es la razón por la que se crearon esas instituciones? Realmente por lo que se creó es porque Hernán Cortés aumentó, tenía en sus manos demasiado poder y los encomenderos también. Es decir, con esto la corona pues crea esta institución para ponerle unos límites jurídicos que comenzaran a controlar el gobierno, que se le estaba yendo de las manos a la corona, y Hernán Cortés, los conquistadores, así como los encomenderos, estaban aumentando su poderío. Siguiente institución es el virreinato. ¿Por qué crear un virreinato? Recordemos que el virrey, como ya lo hemos leído varias veces, era este representante del rey en lo que es Nueva España. Pues la finalidad de imponer un virreinato, imponer un rey, es la imposibilidad de las audiencias, de limitar el poder de Hernán Cortés, así como de los encomenderos, así como de ciertos conquistadores. Y la intención que tenía la corona española era de poner los nuevos territorios bajo su control directo. Entonces, el día de hoy hemos terminado esta parte de Ponte a Prueba. Si tienes alguna duda, pues puedes comunicarte conmigo a través de Facebook, a través de el Messenger o a través del correo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.